presenta Debate, derecho, cultura, educación, política, derecho de réplica, el único programa de la radio en Chiapas, conducido por expertos juristas. Estamos en vivo En la nueva FM 94.7. Bienvenidos a una emisión más de Derecho de Réplica. Como todos los martes y jueves, en este espacio de análisis y reflexión, nos encontramos nuevamente aquí con Ernesto López. ¿Qué tal, Ernesto? Buenas noches, Alfredo. Bueno, pues en este jueves 6 de febrero ya del 2014, con un clima un poco elevada la temperatura, se empieza a sentir ya esos cambios de clima, pero muy agradable. Pues tenemos un tema muy interesante el día de hoy, que tiene que ver con las cuestiones que se han dado acerca de la promulgación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. Tenemos por ahí un invitado. Creo que el programa pinta para que esté muy ameno, muy interesante y como siempre tratando de llevarle al auditorio un tema que sea de interés para todos nosotros. Sí, así es. Digamos que la actividad legislativa, ya lo habíamos anunciado en su oportunidad, está dando, ¿no?, los primeros frutos de todo este proceso legislativo, ¿no?, después de que en su momento, ¿no?, el constituyente permanente determinara hacer un sinfín de modificaciones a la Carta Magna, y que bueno, ahora viene la gran tarea de normar, ¿no?, y llevar a las leyes secundarias todos aquellos principios que quedaron ya plasmados, ¿no?, en las reformas constitucionales, ¿no? Uno de ellos, precisamente, como tú ya lo decías, tiene que ver con el hecho de la actividad del día de ayer, ¿no es así? Así es, la aprobación en lo general y particular del proyecto de ley reglamentaria que establece un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, con el cual se abroga el Código de Procedimientos Penales Federales y se establece un Código Nacional en el que se establecen propiamente la normatividad para la persecución, investigación y sanción e imposición de las sanciones en los delitos, ¿no? Trae toda una convergencia de temas interesantes, la creación de un código nacional único que pretende homologar los criterios a nivel nacional entre las diversas entidades. Te comento, Alfredo, no es un tema nuevo. Por ahí en 1992-94, con la reforma que hubo al 16 constitucional, cuando se habló del cambio de cuerpo del delito a elementos del tipo penal, ya se empezaba a tomar en consideración la creación de códigos de procedimientos penales tipos nacional y un código penal tipo nacional, ¿no? Con eso, a establecer un criterio homogéneo dentro de lo que es los tipos penales y las reglas procedimentales para la imposición y persecución de los delitos. Sí, dentro del proceso de implementación de la reforma penal, ¿no?, desde el año 2008, nuestra Carta Magna ha sufrido un sinfín de modificaciones, y entre ellos, ¿no?, uno de los motivos por lo que lleva al legislador ahora la de aprobar, ¿no?, la creación de este código, pues tiene que ver precisamente con garantizar la implementación de la reforma penal de 2008, que para aquel entonces se planteaban, si no mal recuerdo, 8 años para poder ir avanzando en el proceso de implementación. Sin embargo, digamos que los resultados no han sido nada satisfactorios, hay que reconocer, ¿no? La propia Secretaría Técnica del Consejo para la Implementación de la Reforma Penal ha dado pues números no muy halagadores, ¿no? Apenas en unas cuantas entidades federativas, sobre todo las que ya tenían en su momento
implementado el sistema, inclusive antes de las reformas constitucionales, ya habían, ya llevaban la mano, digamos, sobre esta implementación o estas reformas penales, pero pues ahora con este escenario, ayer lo decían precisamente en la discusión que se dio del tema en la Cámara de Diputados, se señalaba con este Código Penal de Procedimientos, prácticamente no habrá pretexto por parte de las legislaturas que no se han incorporado al sistema para llevar a cabo la implementación, ¿no? Así es, y tiene que ver también con la disparidad que se ha venido dando también en la implementación del sistema oral en los estados en los que ya se está. Es decir, hay algunos algunos estados contemplan algunos criterios que van en contradicción entre ellos, bueno, no en contradicción, sino que establecen algunas particularidades propias en cada estado, y la idea es homologar, ¿no? Que haya un solo criterio. Sabemos que desde hace varios años la edad penal, por ejemplo, en el caso de los estados, para algunos es de 18, para otros es de 17 años, y Sí. Lo que son las reglas de competencia y bueno, y una serie de criterios que se pretenden homologar en este sentido para que pueda avanzar en lo que viene a ser el sistema oral penal. Así es, y bueno, aquí vale la pena señalar que el Pleno de la Cámara aprobó en lo general con 407 votos a favor, 28 en contra y 5 abstenciones, el Código Nacional de Procedimientos Penales, como bien lo señalas, para homologar los criterios en la investigación, el juicio y la sanción de los delitos tanto en el orden federal como en el fuero común. Aquí vale la pena señalar, ¿no?, las particularidades del dictamen de la Comisión de Justicia, el cual señalaba que este código cumple con garantiza los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Bueno, parece que tuvimos ahí un detalle. E inmediación, así como los de igualdad ante la ley, igualdad entre las partes, juicio previo y debido proceso, presunción de inocencia y provisión de doble enjuiciamiento. Con esto, ¿no?, se dejan claramente sentadas las bases sobre las cuales las audiencias pueden ser presentadas por las partes en el proceso como por el público en general, y se prevé la posibilidad de registrar las actuaciones de los procedimientos penales en audio, video o cualquier otro soporte. Elementos que ya se habían señalado en su momento. La propia reforma, la implementación de la reforma penal traía consigo también un cambio en las prácticas, ¿no? Y el hecho de que existan este tipo de mecanismos, el uso de las tecnologías de la información, pues son un aliado importante, ¿no? Recientemente, hace algunos días, un juez federal absolvió precisamente a una televisora y una distribuidora de cine por daño moral que argumentó alguna de las partes en el film conocido como presunto culpable, ¿no? Alegando pues de que se había incurrido en la figura de daño moral en virtud de haber sido grabado y afectado en sus derechos patrimoniales, ¿no?, de acuerdo a la teoría de Ernesto Gutiérrez y González, ¿no? Y bueno, después de revisar, el juez decidió absolver tanto a la televisora como a la cadena, pero esto sustenta, ¿no?, y es un elemento importante a destacar, el uso de la tecnología, que ya con este código que homologa no deja duda alguna en que se debe de disponer tanto de recursos financieros y técnicos, tecnológicos para garantizar pues el desarrollo de las audiencias, ¿no? Así es, y sobre todo también se incluye en este nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales la valoración acerca de las pruebas que se pueden presentar y obtener de una manera ilegal, a las cuales obviamente se les quita todo valor probatorio en cuanto a ese tipo de pruebas. Recordemos que
surgieron muchos grabaciones y luego las formas en cómo a veces se presentaba un tipo de pruebas. Este Código Nacional de Procedimientos Penales retoma ese tema, también pone en la mesa y ahí dentro de este cuerpo normativo las reglas de competencias que van a tener ahora los órganos de jurisdicción penal local en cuanto al conocimiento de los delitos, ¿no? También habrá que hacer una nueva consideración ahí para las reformas en materia penal para lo que viene a ser cada una de las entidades federativas, y porque al final y al cabo tenemos que considerar que este nuevo código va a regir el procedimiento en todo el territorio nacional. Así es, tenemos todavía algunos temas más que platicar con relación a la situación de este código, pero lo vamos a hacer al regresar de la siguiente pausa. Regresamos a Derecho de Réplica. Derecho de réplica. En un momento regresamos. Escuchas la nueva FM. ¿Quieres emplearte, generar tu propio ingreso o ser más competitivo? El Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas, ICATECH, lo hace posible. Te ofrece cursos en computación, inglés, corte y confección, belleza, alimentos, repostería y muchas capacitaciones más que se adaptan a las necesidades de tu localidad. Para mejorar tu calidad de vida y la de tu familia. Busca la unidad ICATECH más cercana y visítanos. www.icatech.gov.mx. Gobierno del Estado, Chiapas nos une. Una forma de acercarse a la actualidad. Información, análisis, entrevistas, para saber lo que está pasando hoy. Escuche Misión 94. Con Alejandro Moguel y los análisis y comentarios de Marco González, de 3 a 4 de la tarde, lunes a viernes, en la nueva FM 94.7. Esto es lo que escuchas a las 6 de la mañana. ¡Préndele! A la nueva FM 94.7. Son Grupero, un programa divertido, con energía, guapachoso y mucho ritmo. Soy Cristian Morales, el chiquillo conductor de Son Grupero. Te espero de lunes a viernes en punto de las 6 de la mañana. La nueva FM 94.7. Ya las tías se avecinan a la vuelta de la esquina, hablando de las cosas en esta sintonía. Pero mira, quién diría pa'l relajo, hablando de comida cuando le falta el ajo. Las tías entre amigas con chismes y trabajo. 94.7 FM esto te trajo, así que súbele volumen que el argüende ya empezó. De Tuxtla estas tías sintonizan la estación. Todos los domingos a las 3 de la tarde, las tías. La nueva FM 94.7. 94.7. La nueva FM. Estamos de regreso. Derecho de réplica. Y bien, estábamos hablando un poco sobre las características que tendrá pues ahora que el presidente de la República tenga bien publicar, ¿no?, el nuevo código. Y lo digo hasta cierto punto con un tono sarcástico, porque pues efectivamente en el caso de la reforma político-electoral, la semana pasada se llevó a cabo con bombo y platillo la promulgación. Sin embargo, hoy es la fecha en que todavía no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación, y digamos que ese es uno de los elementos que los propios líderes de las fracciones han señalado. Hubo un poco ahí la premura para que evidentemente se materializara. El día de hoy no hay iniciativas de leyes secundarias en la reforma, ni se ha publicado. Entonces, vamos a ver qué sucede. Pero bueno, en tanto, regresando al tema con el Código Único de Procedimientos Penales, vale la pena señalar esta adecuación que se realiza también para homologar los criterios. Tiene también que ver con un aspecto que en nuestro país en los últimos años ha sido determinante, y es el hecho, precisamente, la reforma en materia de derechos humanos,
y el papel que juegan las víctimas también en todos estos aspectos que han quedado a veces a la luz de la opinión pública, ¿no? Una serie en ocasiones de injusticias, ¿no? en cuanto al modo de administrar justicia, y en ese sentido digamos que el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales considera un catálogo de medidas cautelares que destacan, por ejemplo, precisamente la prisión preventiva, la colocación de localizadores electrónicos, la inmovilización de cuentas y el embargo de bienes. Trae además, ¿no?, así lo sustenta, ¿no?, un respeto irrestricto a los derechos humanos en todas las fases del procedimiento penal y establece la protección a la víctima como un aspecto central, ¿no? Ya recordemos que también el año pasado una de las primeras estrategias que realizó el presidente Enrique Peña Nieto fue la de publicar con todos los defectos y virtudes que tuviera una ley general de víctimas, y posteriormente en el proceso legislativo se repusieron algunos hierros que tuvo esa ley, y bueno, hoy en día el propio código ya establece aquí algunas medidas, entre las que se ven como medidas precautorias la restitución de los derechos de la víctima, como la reparación del daño. Para ello se dispondrá el embargo de bienes y la inmovilización de cuentas, como ya habíamos señalado, ¿no? Y bueno, algunas otras cosas más que vamos a comentar, pero tú tienes algo más que apuntar. Así es, pues Alfredo, recordar también, como tú bien lo apuntabas hace unos minutos, esta promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales tiene que ver con la reforma constitucional del 2008, porque en algunos estados ya se estaba implementando el sistema de juicios orales, y sin embargo a nivel federal no se había tenido ningún tipo de avance en este sentido, ¿no? Hoy establecen ya un código de procedimientos nacional para efectos de que los estados que aún no tienen implementado el sistema de juicio oral puedan ya de alguna manera empezar a adecuar sus ordenamientos internos, sus reglamentos normativos internos, y empezar a establecer estos tipos de juicio oral en cada uno de ellos. Y sobre todo porque recordemos que esta reforma tiene una de las puntos importantes, entre algunos muchos que hay, la acción particular de llegar ante las autoridades jurisdiccionales sin la intervención directa del Ministerio Público. Entonces, mientras no se establezca el Código de Procedimientos que haga acorde a las reformas de la Constitución, los particulares aún todavía no pueden ejercer esa facultad de poder ir directamente ante el juez a ejercitar la acción de algún hecho que pudieran considerar es constitutivo de delito, ¿no? Entonces creo que esto de la promulgación de la ley va a impulsar y va a obligar a los estados a ir ya caminando en la implementación de los juicios orales. Chiapas ha sido uno de los estados que ha implementado los juicios orales. Tenemos ya juzgados orales, tenemos un código de procedimientos penales estatales ya adecuado al juicio oral, y creo que para nosotros el tránsito conforme a la adecuación de este nuevo código no va a ser tan difícil. Así es, sin lugar a dudas, viene la parte ahora, el reto verdaderamente, que será que esto se haga realidad, porque inclusive aquí hay que señalar un elemento importante que se da en torno a la implementación de la reforma penal. Las entidades federativas avanzaron muchísimo, aún con todo el pronóstico que se pudiera señalar, y digo avanzaron muchísimo porque también hay que poner el papel que juega en este caso el Poder Judicial Federal, en el cual no existen, ¿no?, o al menos no se ha dejado ver hasta este momento, acciones que verdaderamente encaminen, ¿no?, la implementación de la reforma en este sentido, ¿no? Apenas acciones, digamos, de carácter aislado, ¿no? Implementar trae consigo un gasto considerable en infraestructura, en instalaciones, ¿no? La adecuación de todos los espacios para la impartición de justicia, y en ese sentido, digamos, también hay que señalar el rezago que de alguna manera el Poder Judicial de la Federación tuvo en la materia.
con esto pues hay un doble compromiso por parte de las entidades federativas de ajustarse a este nuevo modelo inmediatamente. Pues, la ley surte sus efectos a partir de su publicación en general ya, ¿no?, en el nuevo modelo, ¿verdad? Y bueno, también ahí el Poder Judicial tendrá que ponerse las pilas para estar a la vanguardia también de su proceso de administración de justicia. Sí, Chiapas sobre todo, y hablando de nuestra entidad, ha estado caminando y avanzando en la capacitación y ha fomentado mucho en la difusión, en la implementación de los juicios orales, ¿no? El Poder Judicial, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado ha establecido incluso cursos y diplomados a público abierto, a funcionarios tanto del Poder Judicial como abogados, estudiantes, para que vayan cambiando las directrices y sobre todo los paradigmas que podíamos generarnos nosotros como abogados que veníamos de un sistema tradicional a este nuevo sistema acusatorio. Así es, ya veremos, ¿no?, cuáles son los mecanismos mediante los cuales las propias entidades federativas van a empezar a adoptar estos criterios. ¿Qué otras virtudes podríamos señalar? Bueno, el hecho de que precisamente este código, ¿no?, surge ya también como una respuesta a, vamos a decirle, las oposiciones partidistas inclusive con relación al tema, porque aquí vale la pena señalar un poco lo que ayer en la discusión, en el momento de debatir, se señalaba, ¿no? No habrá pretexto como por ejemplo para que la Asamblea del Distrito Federal, ¿no?, tome las medidas necesarias para hacer una realidad la implementación de la reforma penal. Sí, así es. Y en todo caso también tendríamos que tomar en consideración que este nuevo sistema adversarial en materia penal trae como consecuencia los llamados acuerdos reparatorios o algunas otras figuras que tienen que ver como medidas alternativas de solución y que tratan de que los juicios sean más cortos y no estemos en un rezago de procedimientos hasta cierto punto enredados en lo que hoy es el sistema escrito en materia penal. Así es, y importante será ya conocer al detalle el dictamen, porque uno de los elementos que destaca es el hecho de que a partir de la entrada en vigor será gradual en todo el país, teniendo como fecha límite el 2016, la fecha precisamente 8 años después de lo que se estableció en el 2008, ¿no?, la implementación de la reforma. Así es. En el 2016. Y en este sentido tendría que ya quedar bien establecido el sistema de juicios orales en todo el país, y el Código Nacional de Procedimientos Penales establece el primer paso para que todas las demás entidades vayan encaminados al establecimiento de esto, ¿no? Y como tú dices, la carga económica acerca de lo que tiene que ver con la creación de los nuevos tribunales, la contratación de gente, la capacitación, insisto, hay algunos estados en los cuales ya se ha avanzado, Chiapas entre ellos, pero pues el resto de la República aún todavía está en ceros en lo que tiene que ver con el tema de juicios orales. Así es, tendremos que ir dándole seguimiento puntual a todos los elementos que van a irse generando con relación a esta implementación del código, ¿no? Y veremos, pues efectivamente, si con esta medida que adopta ya el legislativo, que es una medida determinante, por fin este nuevo modelo de impartición de justicia se hace realidad, no solamente en algunos estados del país, sino en general en aquellas regiones en donde se desconoce aún cuáles son los elementos y las ventajas que este nuevo modelo ofrece, ¿no? Sí, pues finalmente se rompe ese monopolio del ejercicio de la acción penal en la figura del Ministerio Público, la crítica de todos los doctrinarios que el Ministerio Público se había convertido como en un mini juez que tenía bajo su potestad
el recabar, desahogar y llevar a cabo toda una serie de valoraciones de pruebas indebidamente antes de llegar con el juez, ¿no? Ahora todas las reglas van a estar centradas con una intervención directa de las autoridades jurisdiccionales. Así es. Pues bueno, hemos llegado a la siguiente pausa. Vamos a nuestra siguiente pausa y regresamos a Derecho de Réplica. Derecho de Réplica. En un momento regresamos. Son las 7:29. En tu radio, la nueva FM 94.7 XHRCF. Transmite las 24 horas del día desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. En el periférico surponiente número 485, Fraccionamiento Santa Elena, código postal 29060. Llámanos 125-0206. La nueva FM. Internet www.lanuevafm.com.mx. Síguenos en Facebook, La Nueva FM Tuxtla. Twitter, @La Nueva Tuxtla. La Nueva FM 94.7 es un concepto de Grupo ROCAF, Derechos Reservados 2013. La Nueva FM presenta Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. La llegada de la secretaria de Desarrollo Social, la maestra Rosalio Robles Berlanga, trajo el anuncio de que 10,000 millones de pesos habrán de destinarse a los programas sociales de los 122 municipios de Chiapas. La innovación de la política social que emprendió el presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, es una garante de que todos tengamos mayor bienestar y prosperidad. Este fue el compromiso de que todos los recursos que se destinen para la política social deben de traducirse en avances significativos tanto para Chiapas y México. Reconocemos que la atinada coordinación y el sentido humanitario que le caracteriza al gobernador del estado, el licenciado Manuel Velasco Cuello, ha beneficiado a 6,000 chiapanecos. Es por ello que con la Cruzada Nacional contra el Hambre se busca que todos avancemos al nuevo paradigma de productividad y dejar atrás el concepto de asistencialismo. Este es el nuevo modelo que habrá de marcar a Chiapas hacia la prosperidad para consolidar una historia de éxitos y de productividad. La Nueva FM presentó Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. Pudimos habernos quedado sentados y esperar a que México cambiara, pero haciendo lo mismo, no se llega a un lugar distinto. Decidimos levantarnos, movernos y hacer las reformas que el país necesitaba, porque queremos grandes cambios, porque por este país vale la pena ser audaces, hacer las cosas como nunca se habían hecho. Hoy, México se está moviendo. Gobierno de la República. 94.7 es lo que quieres escuchar. La Nueva FM. Estamos de regreso. Derecho de Réplica. Ahora en esta segunda etapa del programa, pues un invitado muy especial. Nuestro compromiso con el grupo ROCAF es siempre de tener en este programa a los expertos precisamente de los temas que son de interés en el ámbito local y nacional. ¿No es así, Ernesto? Así es, pues el día de hoy el programa pues se beneplace en tener a uno de esos expertos en tema y que obviamente hacen que el programa pues siempre con el interés de traerle al auditorio pues una opinión centrada de aquellos que dominan, ¿no? Entonces le damos la bienvenida al contador público Guillermo Rojo Martínez, director de fiscalización de la Comisión de Fiscalización Electoral del Estado de Chiapas, una persona con suma experiencia. Bienvenido, contador. Gracias maestro Ernesto, maestro Alfredo, les agradezco muchísimo la presentación. Pues efectivamente pues ya tenemos un rato en este trabajo de fiscalización en el Estado y pues es un placer que me hayan invitado para compartirles de los últimos acontecimientos. Sí, y vaya que hay mucho de qué hablar y por eso vamos a ir de una vez entrando al tema. Vamos a contextualizar un poco. La reforma político-electoral
¿no? Muy cuestionada por los elementos que traen inmersos, la forma, la redacción misma que se llevó al ámbito de la Constitución, todos los artículos transitorios, ¿no? Que describen pues todas las disposiciones que se deberán de aplicar o se deberán de considerar al momento de aprobar la legislación secundaria, tienen muchos temas, pero uno de los más delicados, digamos, ¿no? Después de cada elección, en general, históricamente en nuestro país, después de cada elección se presenta una reforma electoral para corregir, ¿no? Y tratar de inhibir aquellas conductas de carácter antidemocrático que se pudieron haber observado, ¿no? Y finalmente pues son los partidos políticos los que siempre están inventando nuevos mecanismos. Y un tema que resulta por demás importante en esa consideración es el tema de la fiscalización de recursos. No hay que olvidar que inclusive, ¿no? En el momento en que el candidato más cercano, digamos, al entonces candidato Enrique Peña Nieto, impugnó precisamente la elección en función, ¿no? De lo que él señalaba, hubo un rebase en gastos de campaña, argumentaba una mala fiscalización en cuanto a los recursos, origen también, una serie de elementos que bueno, no vale la pena, digamos, en este momento señalar, ya estamos en otro momento, y que para efectos de la reforma político-electoral se consideraron, ¿no? Fortalecer sobre todo la figura de la fiscalización, un elemento en el que Chiapas es pionero. Pero vayamos ahora, así como lo decimos, que nos platique el experto aquí, qué es lo que está de por medio, ¿no? Qué es lo que el constituyente permanente está manifestando con las disposiciones que incorpora a esta reforma político-electoral. Sí, y bueno, maestro Alfredo, le comento, el día 31 de mayo, como ustedes ya seguramente lo han comentado en estos micrófonos, se promulgó la reforma político-electoral por las facultades que tiene el presidente de la República y con la votación de la mayoría de los estados, la mayoría que establece la ley para la aprobación de esta reforma y de parte del Congreso de la Unión. Efectivamente, pues estamos en una semana de reformas. Ahorita tenemos todas las reformas aprobadas constitucionales, una serie de ellas, que todo está en el supuesto de qué es lo que nos van a decir las leyes secundarias, ¿no? La parte fina de estas reformas va a tener la cabida en la exposición de las leyes secundarias que se encuentran en los transitorios de prácticamente todas las reformas. Y no es la excepción. La reforma político-electoral parecería que la parte más importante de la reforma se encuentra justamente en la parte de los transitorios. Si uno analiza la minuta aprobada por el Senado y que finalmente pues fue la que se convirtió en la promulgación de reforma, los artículos como tales no tienen tanta información, pero los transitorios prácticamente nos dicen todo lo que falta. Y todo lo que falta es justamente lo que todavía está por debatirse y que seguramente ya ahorita por parte del Congreso están iniciándose ya estas discusiones. Esperemos que lleguemos a buen término para que podamos definir todas las cuestiones orgánicas, funcionales, de competencia y todo lo demás que tiene que ver con esta importante reforma, ¿no? ¿Cómo funcionaría, digamos, en este nuevo modelo el esquema de la fiscalización? Hay que recordar que, digamos, en el Instituto Federal Electoral en su momento tenía una comisión de las que se integran con todos los consejeros en un principio, estamos hablando del 2001 al 2006 más o menos, 2002, ¿no? Y es cuando se dieron a conocer precisamente por los trabajos de esa comisión de fiscalización, en la que estaba entre otros el finado Alonso Lujambio, que se dieron a conocer una serie de prácticas antidemocráticas por los amigos de Fox y el tema de los recursos de Pemex también usado para financiar campañas. Posteriormente, ¿no? Derivado precisamente de las reformas constitucionales, se dio vida a un órgano al interior del propio Instituto Federal Electoral para que se hiciera cargo de, es una unidad de fiscalización electoral, si no mal recuerdo, en este caso a cargo de Alfredo Crisalinas, que en ese órgano nacional estaba haciéndose cargo, digamos, de este tema, ¿no? Sin embargo, no con el impulso que en un momento dado se tiene aquí en Chiapas.
¿no? Aquí tenemos un organismo autónomo, ¿no? La Comisión de Fiscalización Electoral, que ha pasado, digamos, por varios nombres, un proceso también de transformación y consolidación. ¿Cuál es el esquema que estos artículos transitorios establecen para tomar el tema de la fiscalización de recursos? Sí, efectivamente, bueno, el asunto de la fiscalización electoral, el asunto de la fiscalización del gasto ordinario de los partidos políticos en todo tiempo, esta actividad es permanente, no necesariamente tiene que haber un proceso electoral para que la fiscalización se realice. La reforma contempla que en materia de fiscalización esta actividad va a ser centralizada en el nuevo Instituto Nacional de Elecciones. Es una función que, a diferencia de algunas otras que pudieran ser delegables, ¿no?, en función del transitorio y a consideración del nuevo Consejo General del INE, pudieran delegar o pudieran atraer. En el caso de la fiscalización, como está previsto en la reforma, es una función que se va a centralizar, es una función que va a estar en manos, que es una parte que también se va a definir en la ley secundaria, si va a ser una comisión se va a volver a este esquema de comisión de consejeros electorales, o bien dependiendo de un órgano técnico, pero un órgano técnico a través del cual se va a llevar a cabo la fiscalización, rompiendo esas barreras, digamos, competenciales que hasta la fecha hay de los recursos federales y los recursos estatales. En todo caso, pudiera darse, y eso pues estaremos atentos a lo que disponga el legislador, es que pudieran los órganos en los estados convertirse en unos órganos auxiliares de esta labor, ¿no? Pudieran generarse algunas, delegaciones que pudieran llevar a cabo la fiscalización, pero que en todo caso estos asuntos van a ser resueltos en el Consejo General del Instituto Nacional de Elecciones. Eso es lo que está previsto. Evidentemente se va a generar una ley para que esto pueda ser homologado a nivel nacional. Se tienen que homologar tiempos, se tienen que homologar procedimientos de fiscalización, se tienen que homologar procedimientos en materia de registros contables y una serie de cuestiones que nosotros como digamos que estamos metidos en esta actividad de fiscalización, estamos tratando de contribuir. Semanas, justamente ahorita que comentabas de la unidad de fiscalización del IFE, el mes pasado nos reunimos varios de los estados que estamos enfocados en esta materia de fiscalización para tratar de compartir algunas experiencias que los estados están teniendo y de todo lo que se ha acumulado en la última década en materia de fiscalización, para poder generar un documento que pueda servir de base, que pueda servir, digamos, como complemento al legislador para la emisión de las leyes secundarias, y la experiencia que tienen los órganos fiscalizadores electorales, incluyendo la propia unidad de fiscalización del IFE, pueda ser considerada. Es decir, queremos facilitar al legislador el desarrollo de esta actividad y que se tome en cuenta la cuestión técnica, que es una parte que me parece que no debe de ser subestimada en esta parte de la reforma, ¿no? Sí, sobre todo que yo creo que en la parte de la fiscalización de los partidos políticos, los que son trimestralmente y el anual, no le veo tanta complicación como en la actividad de fiscalización en los procesos electorales. Si las entidades federativas con sus unidades, y en el caso de Chiapas que tiene su órgano autónomo, es tan difícil el tema de la fiscalización de los gastos de campaña por toda la complejidad que vive, creo que también eso se tiene que poner, es un punto que trataron, me imagino, en esta reunión, ¿no? Sí, efectivamente se platicó sobre, digamos, tres temas importantes. Una que tiene que ver con la cuestión funcional, orgánica, competencial, hasta donde en los estados se va a llevar a cabo esta función de fiscalización. Una función que tiene que ver con la rendición de cuentas, en donde se está contemplando precisamente la homologación en cuanto a rendición de informes, en qué tipo de formatos, en qué periodos de revisión, que pues de entrada, por ejemplo, en Chiapas, nosotros estamos haciendo fiscalizaciones trimestrales que tienen efectos vinculatorios y tenemos resoluciones, a diferencia de la mayoría de los estados, si no todos los estados, incluyendo la unidad de fiscalización, que sí rinden informes trimestrales, pero no tienen efectos vinculantes, son únicamente informativos. Entonces, ese tipo de cuestiones tienen que ser homologados y se tiene que valorar
si llevamos a cabo una fiscalización en línea, por ejemplo, ¿no? Que aprovechando ya las nuevas tecnologías de la información, para que esta función pudiera ser más eficaz y más eficiente y pudiéramos tener esa vinculación con el centro, porque definitivamente, digamos, lo que está plasmado en la reforma es que esta función de fiscalización se debe descentralizar, ¿no? El único asunto es que me parece que todos los estados vamos a estar contribuyendo para que esta fiscalización, digamos, tenga la eficiencia y la eficacia que se requiere. Uno de los planteamientos, les decía, tiene que ver con este asunto de utilizar las tecnologías de la información, contabilidad en línea, procedimientos, digamos, más expeditos y a lo mejor la rendición de informes de manera más corta, en forma mensual tal vez. Pero bueno, esta parte nosotros estamos generando únicamente ideas y esperemos que lo pueda considerar el legislador en su oportunidad. Pues muy bien, vamos a ir, para seguir hablando de este tema, vamos a ir a una pausa y regresamos para ahondar ya sobre algunas precisiones con relación a todo lo que se viene por delante. Gracias. Derecho de réplica. En un momento regresamos. Tu estación, la nueva FM, tu frecuencia 94.7. Las mujeres de hoy somos independientes, capaces, soñadoras, sensibles, tolerantes, triunfadoras, valientes, divertidas. Soy Paulina de la Vega y hemos preparado un programa para las mujeres de hoy. De mujer a mujer, escúchalo de lunes a viernes a las 10 de la mañana por la nueva FM 94.7. Los mejores temas de tu ciudad. Los mejores músicos. Y los mejores eventos culturales solo en Tuxtlaneando. ¡Wow! Demos una vuelta por Tuxtla y acompáñanos todos los domingos en punto de las 2 de la tarde por la nueva FM 94.7 en compañía de Wally, Lu y Super Frank. Además, escucha la mejor música de pop rock. Tuxtlaneando, una vuelta por tu ciudad. Tuxtlaneando. La nueva FM 94.7. No nos importa si eres rapero, rockero, darketo, grafitero, escato, emo, cholo. Mientras sea arte callejero lo encontrarás aquí. La nueva abre un espacio a la cultura urbana. El mejor talento chiapaneco solo para ti. Escúchanos a través en la nueva FM 94.7 todos los sábados a las 5 de la tarde. Conducido por Vinicio Portela. El arte callejero nuevamente en la casa. Hola, ¿qué tal? Soy Adiel Pereira Vázquez y te saludo desde el Centro de Operaciones de Epicentro Informativo a través del 94.7, la nueva FM. Te invito de lunes a viernes en punto de las 7 de la mañana a estar en el lugar donde se genera la información. Epicentro Informativo. Entrevistas, noticias, música. Esta es la nueva FM. Estamos de regreso. Derecho de réplica. Y bien, bueno, regresamos para seguir conversando con el tema de la fiscalización. Resaltábamos la importancia que esta tiene. En general, no solamente en el ámbito electoral, digamos que fue necesario hacer una reflexión profunda sobre la importancia de este tema, que en algunos momentos quedó, digamos, al margen de la atención de los principales actores políticos, que son finalmente los que inciden para la generación de todas estas reformas. Y decíamos, un elemento importante que viene es precisamente determinar cómo la autoridad se va a hacer cargo de este tema. Y platicábamos un poco con este escenario, esta reestructuración que se da no solamente en un tema como es la fiscalización, sino en general la organización de los procesos electorales, ¿no? Aquí jugarán un papel muy importante lo que le pudiéramos denominar, ¿no?, las unidades técnicas de fiscalización, toda la experiencia que le puedan aportar al proceso, porque me voy a permitir señalar algunos de los elementos que precisamente señala la reforma.
dentro del dictamen y los artículos transitorios se establecen, ¿no?, que se debe contemplar en la legislación secundaria un sistema de fiscalización sobre el origen y destino de los recursos con los que cuenten los partidos políticos, coaliciones y candidatos, situación que ya venía siendo de atención. Sin embargo, hay algunos aspectos que llaman la atención. Dice: las facultades y procedimientos para que la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos, coaliciones y candidatos se realice de forma expedita y oportuna durante la campaña electoral, ¿no? Con todo este proceso de modernización y comprobación, prácticamente también los partidos políticos tienen que incorporarse a este nuevo esquema. Inclusive señala el hecho de que hay que establecer lineamientos homogéneos de contabilidad que deben ser públicos y de acceso por medios electrónicos. Un elemento que fue sumamente cuestionado cuando se discutía en su momento, más o menos hace 8 meses, en el Senado de la República, ¿no?, donde decían los partidos transparencia o no, que se dé a conocer o no. Con esto queda claro que ese es un elemento fundamental o buenos elementos a partir de los cuales el legislador tiene por delante una tarea importante, ¿no? Sí, claro. Bueno, se está incorporando dentro de los principios que rigen la actuación de las autoridades electorales y en general todos los actores que intervienen en ello, el principio de máxima publicidad. Este asunto de la máxima publicidad evidentemente está poniendo de manifiesto que todo el actuar de fiscalización y todo lo que tenga que ver con la cuestión electoral tendrá que ser publicitado en las vías por las vías de los medios de comunicación de la manera más expedita. Inclusive ya ahorita, avanzando con esto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya ha emitido jurisprudencias en materia de que, por ejemplo, los dictámenes de fiscalización que se emiten previos a las resoluciones tengan que ser publicitados aun cuando las resoluciones no se hayan emitido. Es decir, tanto los informes que presentan los partidos políticos como los dictámenes, digamos, la labor de fiscalización que se genere, tengan que ser publicitados de manera inmediata, sin esperar a que se emita la resolución. Y bueno, esto aparejado con la reforma en materia de transparencia, que ya convierte a los partidos políticos como sujetos obligados directos, pues evidentemente también su información previa a la entrega ante las autoridades electorales fiscalizadoras tendrá la obligación de también subir toda la información de sus ingresos, de sus gastos, de sus percepciones, de sus sueldos, etcétera, etcétera, ¿no? Está esto manejado me parece que es trascendental por el asunto de la rendición de cuentas y incorporándose este principio que decía de máxima publicidad. Ahora, el asunto de qué tan expedito puede ser la fiscalización, pues es un reclamo de todos. Las propias autoridades electorales hemos tratado, y bueno, en Chiapas creo que la Comisión de Fiscalización Electoral es uno de los asuntos que puede presumir de que sus resoluciones, los procedimientos de fiscalización y resolución son mucho más expeditos actualmente que los que realiza la propia unidad de fiscalización del IFE. Claro, con las pertinentes consideraciones reservas que pueden por el volumen de información, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, aquí estamos resolviendo en 4 meses nuestros informes de campaña. En materia de fiscalización del gasto ordinario, pues prácticamente nos llevamos 3 meses. Y eso es un asunto que ha venido evolucionando en el Estado a raíz de un órgano, digamos, profesional especializado en esta materia. La idea, ojalá, y que el legislador así lo considere, es que este asunto de la especialización, la experiencia y el asunto técnico de la fiscalización no se encuentre otra vez sujeto a los vaivenes políticos de los partidos políticos y de las cuestiones coyunturales que se puedan presentar en cada una de las elecciones. El asunto de la fiscalización ha avanzado y ha avanzado muy bien. El asunto de qué tan expedito puede ser la fiscalización es en la medida de qué tanto el legislador pueda prever en la ley secundaria para que esto pueda darse, ¿no? Sí, recordemos, Rojo, que en su tiempo el camino a seguir era la autonomía de los órganos especializados en fiscalización y en la aplicación de sanciones a las infracciones electorales, y que Chiapas había sido un modelo no solo en México, sino en varios países latinoamericanos, acerca de la naturaleza de la Comisión de Fiscalización. Bueno, pues creo que en este tema, pues como bien lo apuntas tú, el legislador tendrá que tomar
en consideración la experiencia sana y positiva que ha dado en relación a órganos especializados únicamente en esta y no vinculados a la organización y calificación de las elecciones. Y una pregunta, Rojo, en el sentido, tú mencionabas hace rato que los procedimientos de fiscalización son vinculativos en el caso de Chiapas para los partidos políticos. ¿Algunas consideraciones que se estén tomando para los que pudieran quedar pendientes en esta transición? No, bueno, seguramente en las leyes secundarias se tendrá que prever que todos aquellos procedimientos que se queden una vez que entre en vigencia y con la particularidad de cada uno de los estados, de acuerdo a los tiempos que establece la reforma, tendrán que ser resueltos con la normatividad vigente, pero ya evidentemente con la nueva autoridad. Pero estamos hablando de cuando este asunto, digamos, cuando la reforma nos alcance, ¿no? Nosotros no estamos siendo fatalistas. En esta parte yo nada más quiero hacer una precisión, que es una opinión personal y es una posición, me parece, también institucional, de que nosotros somos muy respetuosos. Este asunto de la reforma constitucional, evidentemente, es un asunto que nosotros valoramos, respetamos, y que además, pues por ser constitucional y por ser un órgano que estamos en vigilancia de la cultura de la legalidad, evidentemente estamos nosotros atentos a las disposiciones del legislativo. Sin embargo, pues en la medida que nosotros podamos seguir contribuyendo con esto, pues lo vamos a seguir haciendo a través de nuestros homólogos en materia de fiscalización y bueno, pues contribuyendo con el trabajo hasta donde la reforma nos alcance, para efecto de que cada vez los procedimientos en esta materia puedan ser más benéficos para la democracia en el Estado. Claro, viene todo el proceso de implementación propiamente, porque si bien es cierto, un poco lo que se ha comentado, digamos, en la academia y sobre todo en especialistas que han abordado el tema de la reforma, desafortunadamente hay que decirlo, ¿no? Vamos a entrar a un proceso en donde habrá que implementar de manera directa, ¿no? Sin mucho tiempo como para ver cuál va a ser el mecanismo, no solamente el tema de la fiscalización, sino en general de todo el sistema electoral mexicano, desde que partimos de los ámbitos de competencia a nivel federal, a nivel local, el tema relacionado con el servicio profesional electoral, que también es, digamos, en este momento constituiría un elemento a favor, ¿no?, de los propios servidores públicos que se desempeñan en estos órganos, ¿no?, en donde algunos de ellos, ¿no?, o muchos de ellos, desconozco ahí, digamos, el dato, se han especializado por mucho tiempo en los temas, y que toda esa experiencia tendríamos que estar recapitulándose, rescatándose, al amparo pues de el distingo que tiene el servicio profesional electoral, para garantizar, ¿no?, que en esta nueva conformación de la Institución Nacional Electoral y los propios sistemas se garantice, digamos, cierta continuidad y profesionalismo en adelante, para no improvisar, ¿no? Y ahí tiene que ver un tema muy importante, que estamos entendiendo por expedito, ¿no? Si estamos hablando de que en Chiapas un procedimiento de esta naturaleza en gastos de campaña decía 4 meses y gasto ordinario 3 meses, si es de los más avanzados, ¿qué pasará con los que no son, o los que aún no han especializado o encontrado esa pericia para poder tener resoluciones más? El ciudadano hoy en día, el ciudadano de a pie, quiere tener información. Si ayer se hizo en campaña un evento, quisiera tener al menos la esperanza de que a la semana estaría en posibilidad de conocer el gasto que se realizó con todo eso, ¿no? Entonces, lo que le han llamado la fiscalización en tiempo, ¿no?, sí lo veo un poco complicado, pero bueno, tomando en cuenta que ya hay el uso de las tecnologías de la información, seguramente algo por ahí traerán también bajo la manga. Importa también todo el proceso mediante el cual los organismos vienen trabajando. El propio Instituto Federal Electoral, ¿no?, en este momento sigue vigente, de acuerdo a la propia disposición transitoria, que tiene tanta validez como el contenido inmerso, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál va a ser ese esquema en el que vamos a funcionar, y en ese sentido será muy importante el papel que asuman los propios responsables en este momento de los temas electorales, como es el de la fiscalización.
Sí, sí, claro. Y bueno, aquí yo también quisiera comentar que la legitimidad y la legalidad de esta reforma, al igual como cuando se creó en 1990 el Instituto Federal Electoral, es, digamos, debe ser aceptada ya por toda la ciudadanía. Es una reforma legal, y me parece que nadie en su sano juicio debería de apostar porque esta transición fuera arriesgada, o que fuera al vacío, y mucho menos todos aquellos que hemos tenido parte de nuestra vida dedicado a esto. Creo que estamos apostándole a que a final de cuentas sea para bien. Hay temas muy importantes, como dicen los expertos, los analistas, que es una reforma de gran calado. Por ejemplo, el asunto de la reelección, con sus asegúnes, pero que a final de cuentas se está rompiendo con un paradigma de muchos años, y que a lo mejor nos va a permitir tener legisladores profesionales en esta área, ¿no? O cuando menos que sepan qué fue lo que sucedió en tiempos anteriores. A mí me parece que es una reforma que hay que esperar los resultados. Todos los órganos electorales, los funcionarios electorales que estamos metidos en esto, debemos de ser muy respetuosos, y además pues evitar hacer declaraciones temerarias, porque las leyes secundarias seguramente van a darnos mucha luz, y seguramente van a permitir que estos procedimientos lleguen a buen fin. Pues así es. Bien, pues con esta última aportación estamos llegando prácticamente a la conclusión del programa del día de hoy. Ernesto, contador y maestro, Guillermo Rojo, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias, maestro. Pues a final de cuentas, pues sí, me sentí muy a gusto porque son grandes amigos. Además, pues hemos coincidido en otros ámbitos, y pues me sentí muy a gusto. Ojalá que pues lo poco que pude comentarles haya sido de utilidad. No, y vamos a estar requiriendo en próximas emisiones pues ya un acompañamiento, ¿no?, con otros actores que también estén involucrados en este proceso. Así es. Bueno, pues Rojo, agradecerte el tiempo y el espacio para estar acá con nosotros, y pues todas las aportaciones que has dado, ¿no? Pues bien, llegamos al término de la emisión. Agradecemos al Grupo ROCAF la oportunidad del espacio, y nos escuchamos el próximo jueves. La Nueva FM presentó Debate, derecho, cultura, educación, política, derecho de réplica, el único programa de la radio en Chiapas, conducido por expertos juristas. Esta es una producción de Grupo ROCAF, Derechos Reservados 2013. Son las 8 en punto. En tu radio, la Nueva FM 94.7 XHRCF. Transmite las 24 horas del día desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. En el periférico surponiente número 485, Fraccionamiento Santa Elena, código postal 29060. Llámanos 125-0206. La Nueva FM. Internet www.lanuevafm.com.mx. Síguenos en Facebook, La Nueva FM Tuxtla. Twitter, @La Nueva Tuxtla. La Nueva FM 94.7 es un concepto de Grupo ROCAF, Derechos Reservados 2013. La Nueva FM presenta Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. La llegada de la secretaria de Desarrollo Social, la maestra Rosalio Robles Berlanga, trajo el anuncio de que 10,000 millones de pesos habrán de destinarse a los programas sociales de los 122 municipios de Chiapas. La innovación de la política social que emprendió el presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, es una garante de que todos tengamos mayor bienestar y prosperidad. Este fue el compromiso de que todos los recursos que se destinen para la política social deben de traducirse en avances significativos tanto para Chiapas y México. Reconocemos que la atinada coordinación y el sentido humanitario que le caracteriza al gobernador del estado, el licenciado Manuel Velasco Cuello, ha beneficiado a 6,000 chiapanecos. Es por ello que con la Cruzada Nacional contra el Hambre se busca que todos avancemos al nuevo paradigma de productividad y dejar atrás el concepto de asistencialismo. Este es el nuevo modelo que habrá de marcar a Chiapas hacia la prosperidad para consolidar una historia de éxitos y de productividad. La Nueva FM presentó Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. La Nueva FM. Radiosfera. Radiosfera. Una vuelta al mundo de la ciencia en la UNAM. Radiosfera. Radiosfera.
Hoy en Radiosfera hablaremos de los cenotes y el buceo científico. Soy Ángel Figueroa y te doy la bienvenida. Salió uno de los grupos y dijo, ¿saben qué? Se oyó como un ruido muy fuerte, como si hubiera aparecido un barco grande. Hicimos un conteo como de unas 200 estrellas de mar que iban caminando hacia el fondo. Vimos pasar muchísimas rayas. Fue impresionante. Salimos, había temblado en Acapulco y cuando los que estaban abajo escucharon cómo se rompe el fondo marino. Y lo que todos los demás vimos después es que los animales salen y se refugian. Esta es una de las tantas anécdotas que ha vivido en el buceo científico la maestra en ciencias Norma Corado, coordinadora del equipo de buceo de la Facultad de Ciencias, grupo que además es el primero de su tipo en México. Como la también bióloga lo cuenta, sumergirse le ha permitido poder participar de manera activa en la conservación de ambientes acuáticos. Es una herramienta muy eficaz porque te permite estar en el ambiente estudiando directamente las cosas que están pasando. Nosotros tenemos la ventaja de poder estar ahí, generar nuestras propias preguntas a partir de lo que vemos.